Cordial saludo, mi nombre es Fabián Camilo Rodríguez Caicá, pertenezco al grupo 53. A continuación les voy a explicar el desarrollo del componente práctico virtual de la práctica 2. Entonces voy a explicar paso a paso. En el primer punto, Consolat Intercast nos dice que implemente un puente de Houston con una alimentación de 5 voltios para una medición, para la medición de la fotoresistencia, que equilibre el puente de Houston cuando la luz tenga su mayor luminosidad y evidenciar la salida del puente al disminuir la intensidad de luz. Entonces aquí tenemos un diagrama del puente de Houston donde tengo una resistencia de 10K, el sensor de la fotoresistencia en su mayor luminosidad mide 506 ohmios. Tengo otra resistencia 3 que es 10 kiloohmios y la RX, que es la otra resistencia que vamos a calcular. Aquí tenemos cómo calcularla. Entonces nos da un valor de 506 ohmios. Aquí está mi evidencia donde mido la fotoresistencia en su mayor luminosidad, como lo pueden ver. El siguiente paso, aquí está justamente el puente de Houston totalmente equilibrado en un voltaje con su mayor luminosidad, justamente queda 0. Al momento de disminuir, como lo podemos ver, va aumentando el voltaje, llegando a un voltaje máximo de 4.50 voltios en su menor luminosidad. En el punto 2 nos dice que amplifique la salida del puente de Houston del punto 1 mediante la implementación de un amplificador de instrumentación conformado por amplificadores operacionales, obteniendo una salida de 0 voltios a 5 voltios. Entonces aquí tenemos los dos diagramas, el puente de Houston y el amplificador. Con ello tengo una resistencia R1 de 1K, R2 de 5K, R3 de 5K. Hay que hallar el valor de la ganancia, de la resistencia de ganancia. Aquí está la fórmula. Entonces la ganancia es igual al voltaje de salida, que en este caso deseamos 5 voltios, y la voltaje de entrada, que es de la salida del puente de Houston, que nos va a dar 4.50 voltios. Aquí esto nos da 1.11 voltios. ¿Sí? Con esto ya podemos realizar lo otro. Aquí pues R3 y R2 se cancelan, por lo que son iguales. Realizando todo, llegamos a que la ganancia de la resistencia es igual a 18.18 kiloohmios. ¿Sí? Con esto ya podemos montarlo en nuestro software Tintercast. Aquí tenemos un diagrama más fácil. Aquí justamente está la fórmula para hallar la ganancia. Entonces aquí nos indica los pines. El pin 7 es el positivo, el pin 4 el negativo. Aquí tenemos. Entonces realizamos los tres. Aquí tengo el voltaje positivo, voltaje negativo para poder alimentar. Lo alimentamos de acuerdo a este diagrama en este pin y en este pin del amplificador 2 y amplificador 1 va la salida justamente del puente de Houston, que lo tenemos aquí al lado. Como lo podemos ver, aquí lo tenemos a la mayor capacidad, que es 4.50 voltios, y a la salida tenemos un valor de 5 voltios. ¿Sí? Amplificamos esa señal. Aquí realicé los diferentes puntos para los que desean ver. Aquí justamente cuando el puente de Houston está equilibrado, aquí en la salida también tenemos 0. ¿Listo? En el tercer punto
implementé un sistema de medición de temperatura con un sensor TMP. Diseñé la etapa de amplificación de tal manera de que obtenga 5 voltios para una temperatura de 90 grados centígrados. Entonces tengo la resistencia de 3 kiloohmios, en R2 10 kiloohmios, en R3 10 kiloohmios, y vamos allá a la ganancia, lo mismo. Aquí está la fórmula. Entonces, ¿cuánto queremos? 5 voltios. ¿Y cuánto tenemos de voltaje a la salida? 1.40 voltios. Entonces, ¿cuánto necesitamos? 3.571 voltios para que dé justamente esta salida. Hacemos todo el análisis, reemplazamos, hacemos las ecuaciones respectivas y la ganancia nos queda en 2.333 kiloohmios. Entonces aquí está la evidencia, Intercast. ¿Cómo saco este valor? Muy fácil. Alimento el sensor TMP, que es de temperatura, y mido la salida. Entonces en la salida de 90 grados centígrados tengo una salida de 1.40. Es para eso que necesito que justamente para 90 grados centígrados tenga una salida de 5 voltios en la amplificación, ¿sí? Implementamos lo mismo aquí para que no se nos pierda el diagrama. De acuerdo al diagrama, aquí hago el montaje de un protoboard, las fuentes de alimentación es positiva, negativa, la alimentación de mi sensor TMP y la salida justamente donde tiene que estar me da 5 voltios. La salida de mi sensor nos da 1.40 a 90 grados, ¿sí? Justamente lo que nos pide. Aquí lo varío justamente a la mínima, que es menos 40 grados centígrados, con una salida de 99.9 milivoltios, y tengo a la salida de mi amplificador 357 milivoltios. Aquí hice varias medidas, para los que deseen ver. Entonces, el cuarto punto nos dice, ya cambiamos de software al Proteus. Entonces, implemente un filtro activo pasivo, pasa abajo, de segundo orden, ¿sí? De propósito general, como el M324 o el TL084, con una banda de corte de 500 Hz. Verifique el funcionamiento con el osciloscopio. Entonces, el paso 1, entonces miramos la tabla de valores A y B para un filtro de Walter-Pool de un orden 2, ¿no? En este caso, A equivale a 1.4142 y B equivale a 1000, a 1.00. Sí, a 1.000. Entonces, el paso 2 es elegir el valor del capacitor C. Entonces, 5 microfaradios, nanofaradios. Y el paso 3, el segundo capacitor, que tengo 15 nanofaradios. Y el paso 4 es calcular la resistencia de R1 y R2. Justamente notando para calcular. Entonces, R1, R2 igual. Y tenemos que R1 nos da 0.071, que equivale a 71 kiloohmios. Y aquí R2 nos da 0.01903, que equivale a 19.03 kiloohmios. Entonces aquí tengo la evidencia con 100 Hz. ¿Cómo lo corrigen? Voy a ampliarlo un poco para que lo puedan ver mejor. Hice el montaje del M324 con las resistencias y los condensadores, y justamente el osciloscopio para poder ver la corrección. Si podemos ver, la de amarilla es la que viene entrando al filtro, y la salida es la azul que va saliendo del filtro. Lo podemos ver mejor cómo filtra justamente el paso abajo.
el quinto punto, lo mismo, trabajamos con el software de Proteus. Implementé un sistema de medición de temperatura con un LM35 mediante una etapa de amplificación con un amplificador de instrumentación AD620. Garantice un voltaje de 5 voltios a 70 grados centígrados. ¿Sí? Aquí tenemos cómo hallarlos, lo mismo. Quiero una salida de 5 voltios. Me da 0.70 la salida de mi LM35 de temperatura. Necesito 7. Este es el resultado, 7.142 voltios, ¿sí o no? Esta es la ganancia. Entonces el RG que nos da el dispositivo, justamente esta fórmula nos da la ficha técnica, es igual a 8.042 ohmios. Entonces alimentamos, aquí está la fuente de 5 voltios, alimentamos el sensor, el LM35 de temperatura, lo colocamos en 70 grados centígrados y aquí a la salida, como lo podemos ver, lo medimos y da 0.70. De ahí saco este resultado. ¿Sí? Aquí ya podemos ver la amplificación. Aquí el AD620 amplificado nos da una salida de 5.01 voltios. ¿Sí? O sea, justamente con la resistencia ya. Entonces, dice el paso A, conecte la salida de la etapa de amplificación a la entrada del filtro. Pasa el paso 4. Entonces, aquí está el amplificador y aquí está el filtro. ¿Sí? Entonces, ya con el filtrado, justamente nos da 5 voltios. 5.00, ¿sí? Como nos baja el voltaje, ¿ya? Por pasar el paso abajo. Entonces el B dice conecte la entrada no inversora del amplificador de instrumentación, estaba a tierra, bueno, el generador de señales y configure una señal cuadrática de 400 Hz como la menor amplitud posible. Entonces aquí tengo el esquema. Al correrlo, si lo podemos ver más cerca acá, una señal cuadrática. O sea, aquí ya está el generador. ¿Sí? Entonces aquí dice verifique la salida del filtro. Entonces aquí la verificamos con el osciloscopio. Entra una señal cuadrática y sale una señal sinusoidal. ¿Sí? Aquí realizar el video, justamente lo que estoy haciendo. Eso es todo. Muchas gracias. Hasta la próxima.